todos. Vamos a hablar un poco más de geometría hoy. El tema en sí es el teorema del seno, una herramienta muy importante para la geometría, en particular para la resolución de triángulos. Bien, el teorema del seno es es una fórmula, una teoría, un resultado teórico que se aplica o se puede aplicar a cualquier tipo de triángulos. Acá no hay restricción, podrían ser triángulos rectángulos o no. Muchas veces se comienzan viendo resultados teóricos como Pitágoras y razones trigonométricas exclusivamente para triángulos rectángulos, y se aclara que solamente sirven para eso. Y esto es algo más general, porque esto se puede aplicar a cualquier tipo de triángulo, incluso a los triángulos rectángulos. Bueno, ¿qué nos dice el teorema del seno? Nos imaginamos un triángulo cualquiera, con lados que vamos a llamar A, B y C, y vamos a pensar también en los ángulos interiores, porque este teorema involucra los ángulos interiores, que vamos a llamar alfa, beta y gamma. Y bueno, lo que nos dice el teorema del seno es lo siguiente. Nos plantea una proporcionalidad. Una proporcionalidad es una igualdad entre dos fracciones, entre dos razones, de la siguiente manera. Nos dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a rellenar acá numerador y denominador? Bueno, en el numerador van a ir lados. Empezar pensando en alguno de los tres lados. Supongamos que pienso o quiero empezar del lado A. Bien, entonces abajo tenés que poner el seno, siempre seno, por eso se llama teorema del seno, del ángulo opuesto a A. ¿Qué es el ángulo opuesto a A? Es el único ángulo que, digamos, que A no toca, el que está enfrente. El lado A está tocando estos dos ángulos, el que no toca, el que está enfrente, que es el alfa. Entonces siempre vamos a tomar un lado y lo dividimos con el seno de su ángulo opuesto. Ahora pensamos en otro lado, supongamos el B, y hacemos lo mismo. Dividimos con el seno del ángulo opuesto. El opuesto de B es justamente beta. Bueno, y ahí se formó la proporción. Es decir, esto es lo que vamos a utilizar nosotros a la hora de resolver un ejercicio. ¿Cuándo nos va a servir esto para resolver algo? Bueno, primero que tenemos que desconocer alguna de estas cosas, que es lo que generalmente queremos calcular. Si te dicen calcular A es porque no lo conoces. Entonces supongamos que no conoces A y te piden calcularlo. Bueno, lo vamos a poder calcular siempre y cuando conozcamos estas otras tres variables que aparecen en la fórmula. Es decir, si de las 4 variables que hay acá, 3 son conocidas, la otra se va a poder calcular simplemente trabajando esto como una ecuación. Y dicen, bueno, che, ¿y no puede ser con el C? Sí, podría también ser con el C y el seno de su ángulo opuesto. Pero bueno, cuando querramos resolver una ecuación no vamos a plantear la igualdad entre los tres miembros, simplemente vamos a elegir dos de los tres que nos convengan. Generalmente uno es donde está la incógnita y en el otro tenemos que tener todos los datos. Bueno, entonces el planteo del teorema del seno es siempre una igualdad entre dos fracciones, donde cada fracción está conformada con el numerador, que es un lado, y el denominador, el seno de su ángulo opuesto. Vamos a ver un ejemplo de cómo se puede aplicar esta fórmula. Y vamos a entonces pensar en un ejemplo concreto. Vamos a pensar en un triángulo. Supongamos un triángulo como el siguiente. A ver, una base de 8 centímetros. Acá un ángulo de, vamos a suponer que esto tiene 120 grados. Un ángulo acá más pequeño que baja hasta este otro vértice. Acá un ángulo de 40 grados. Y bueno, me piden, bueno, calcula todo lo que falta. ¿Y qué es todo lo que falta? Bueno, generalmente cuando hablamos de resolver un triángulo pensamos en 3 lados y 3 ángulos interiores. Entonces son en total 6 cosas, ¿no? 6 componentes de las que hablamos cuando decimos resolver un triángulo. Fíjense que acá tenemos como dato 3, entonces me están pidiendo calcular las 3 que faltan. Bueno, vamos a ponerle nombres a esas 3 que faltan. Vamos a llamarlo A este lado, B a este lado y, no sé, alfa al ángulo este que falta. Entonces no podemos calcular todo junto, vamos a comenzar, por ejemplo, por A.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear la fórmula que dice el teorema. Primero el formato, ¿no?, que nos propone el teorema del seno, y sabemos que en este formato tienen que estar un lado y el seno del ángulo opuesto, otro lado y el seno del ángulo opuesto. Y tenemos que aprovechar que en estas cuatro cosas utilizar los tres datos. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Conocemos el 8, entonces ponemos el 8 acá. ¿Conocemos el ángulo opuesto de 8? Sí, el opuesto de 8 es el 40, entonces una fracción ya la podríamos formar. 8 sobre seno de 40 grados. Y de este lado tendría que poner acá otro, en este miembro tendría que poner otro lado, que podría ser el B o el A, y el seno del ángulo opuesto. Bueno, fíjense que conozco el de 120, entonces podría aprovechar para ponerlo acá y acá poner el opuesto a 120, que es justamente A. Bueno, de esta manera nosotros formamos una igualdad, una ecuación, en donde el A queda como incógnita y, como decía antes, conocemos las otras tres variables. Entonces esto se puede resolver como si fuese una ecuación, es decir, pienso esto como una X y bueno, despejo, paso todo para el otro lado hasta que me quede la X sola. Acá es muy fácil porque lo único que hay que pasar es el seno de 120, que está dividiendo, entonces lo puedo pasar multiplicando y listo. Es decir, simplemente pensar en 8 por seno de 120 y esto dividido el seno de 40 grados. Y eso me da la medida del lado A que estoy buscando. Recordemos que A es un lado, entonces tiene una medida de longitud que va a estar expresada en centímetros. Algunos podría decir, bueno, profe, pero no hay que calcular esto primero y calcular el seno de 120 y ese decimal después pasarlo y hacer la multiplicación. Y si tenés calculadora científica y sabés utilizarla directamente, pasá el seno de 120 y hacé todo esto en la calculadora científica. Y te vas a ahorrar varios redondeos, digamos, ¿no? Nos va a salir un resultado con menos error. Cuando uno está redondeando, tiene que asumir que está despreciando decimales y entonces que el resultado que está dando es algo aproximado, no es exacto. Si queremos que ese aproximado sea lo más aproximado posible, hace toda la cuenta de uno y listo. Bueno, si hacen esa cuenta van a ver que A da, que sería este lado, aparentemente el más largo según el dibujo, da, bueno, efectivamente 10,778 y ahí agrego el centímetros. Entonces, así de fácil se plantea el teorema del seno, una igualdad entre dos miembros donde está un lado y el seno de su ángulo opuesto. Y cada vez que yo formo una igualdad para calcular algo, tengo que procurar de que, bueno, aparezca ese algo, obviamente, que en este caso era el A, y que las otras tres componentes sean datos, es decir, sean cosas que conozcamos. Bueno, y alguien podría decir, ah, profe, ¿qué vio? Usted eligió el A porque estaba frente al 120, pero ¿qué pasa si hubiese querido calcular el B? Es decir, ¿qué pasa si hacía esto mismo? Obviamente utilizo el 8 y el seno de 40, que son dos de los datos que tengo, pero ¿qué pasa si acá quería calcular B? Bien, y me dicen, y el opuesto de B, el ángulo opuesto de B es este alfa que no conozco. Y acá tendría algo con dos incógnitas. ¿Se puede resolver esto así como está? No, así como está no. Pero hay un detalle, ¿no? Que este alfa lo puedo calcular fácilmente. Es decir, previo a esto, yo puedo fácilmente calcular alfa. ¿Y por qué digo fácilmente? Y porque conozco los otros dos ángulos interiores. Y una de las propiedades básicas, fundamentales sobre ángulos interiores, es que en un triángulo la suma de los tres ángulos interiores te tiene que dar siempre 180 grados. Entonces puedo hacer el planteo alfa más 120, previo a esto, ¿no? Alfa más 120 más 40 grados, eso tiene que dar 180 grados. Entonces simplemente esto da 160, esta suma, paso el 160 restando, y acá tengo 20 grados, y listo. Pude calcular alfa. Entonces esto no era, al principio podíamos decir que era una incógnita, pero muy fácil de resolver, y listo. Y el mismo proceso que antes, ¿no? Pasar el seno de 20 grados multiplicando, hago la cuenta y con eso calculo la medida del lado B. Y fíjense que con eso calculé todo. Calculé A, calculé B y calculé alfa. Bien, así de simple
así de simple, es el teorema del seno y se puede aplicar el teorema del seno. Vamos a ver ahora un ejemplo donde podemos calcular ángulos interiores cuando no tenemos los otros dos. Si tenemos dos de los ángulos interiores, el tercero se calcula fácil con la resta de 180 grados. Pero si tenemos un solo ángulo interior, bueno, vemos cómo calcular el otro. Y vamos a ver un ejemplo que tiene también una particularidad, algo interesante y que nos lleva por ahí a la circunferencia trigonométrica, que era donde comenzamos todo esto de seno, coseno y tangente. Vamos a suponer que tenemos la base de un triángulo acá de 11 centímetros, que tenemos, a ver, para allá, un lado que mide 5 centímetros y que desde este ángulo, bueno, cierro allá, y este ángulo chiquito, bien chiquito, desde apenas 18 grados. Bueno, y me piden, bueno, calcular todo lo que falta. Podría hacerlo incluso más corto, ¿sí? Un poco más corto. Vamos a por acá. $5 centímetros. Me podrían, bueno, pedir, por ejemplo, calcular el ángulo este. Vamos a llamarlo ángulo alfa. Y si tengo el ángulo alfa y tengo este ángulo, después podré calcular el de acá abajo. Y si tengo el de acá abajo, este ángulo de acá abajo, después podré calcular el lado de enfrente, siempre con el teorema del seno. Bueno, ¿cómo sería el planteo para calcular alfa acá? Bueno, siempre va a ser la igualdad entre dos fracciones, dos razones. Acá puedo poner cualquiera de los lados que tengo, puedo poner el 11 y tengo que poner acá el seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto de 11 es alfa, es el que no conozco, es mi incógnita, y este otro lado, el otro lado que conozco, y el ángulo opuesto, que bueno, afortunadamente lo sé, es un dato. Entonces ahí de nuevo, ¿no? Logré expresar la igualdad que me propone el teorema del seno, donde tengo tres datos y una sola incógnita, y esto se puede resolver. Bueno, ¿cómo se resuelve esto cuando la incógnita es un ángulo? Bueno, primero podemos cruzar las fracciones, después lo podemos hacer más fácil, pero primero podríamos saber esto, ¿no? Que todo en una fracción, el denominador, la parte de abajo, la podemos interpretar como que está dividiendo, entonces puede pasar para el otro lado multiplicar. Entonces puedo hacer lo mismo con esto. Entonces acá me va a quedar 5 por seno de alfa es igual a 11 por seno de 18 grados. Esto lo vemos también mucho en sistema de ecuaciones, esto de está dividiendo, pasa multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando, y rápidamente me deshago de las fracciones. De hecho, esta cuenta la podríamos hacer ya, 11 por seno de 18, una calculadora podría hacer. Pero bueno, quiero calcular alfa, voy a dejar la cuenta esa para el final. Quiero calcular alfa, entonces quiero despejarlo. Entonces bueno, ahora me saco el 5 de encima para que me quede solamente seno de alfa. Y ese 5, bueno, como está multiplicando, obviamente pasa dividiendo. Esto es inevitable. Y entonces tengo, bueno, 11 por seno de 18 grados, todo dividido 5 es igual al seno de alfa. Bueno, y acá volvemos a lo mismo de trigonometría, ¿no? ¿Cómo para dejar el alfa sola? Bueno, tengo que aplicar la inversa del seno, que es el arcoseno, y pasarla para el otro lado. Entonces me va a quedar arcoseno, o como dice la calculadora, como aparece en la calculadora, seno a la menos 1, de todo ese resultado. A ver si lo tenía por ahí, 11 por seno 18 dividido 5, aproximadamente 0,6798, tiene más decimales. Bueno, y eso es igual a alfa, es decir, queda el alfa solo y paso el seno de 18, y paso el seno con la inversa, que es el arcoseno o seno a la menos 1. Bien, de nuevo esto con la calculadora, y ahí me dice que el valor de alfa, recuerden pasarlo al sistema sexagesimal, es decir, grados, minutos y segundos,
me da 42 grados, 49 minutos y 51 segundos. Y el 51 da con coma, creo que da 51,37 y más decimales, lo dejo en 51. Y de esa manera calculé el ángulo alfa. Bueno, como dije antes, ¿no? Una vez que tengo el ángulo alfa, el 42, 49, 51, lo podría sumar con el de 18, va a dar 60 grados, 49 minutos, 51 segundos, y luego restando a 180 puedo calcular el ángulo de acá abajo. Y si tengo el ángulo de acá abajo, puedo plantear el teorema del seno nuevamente y poner como incógnita acá un lado A, y voy a poder calcular el lado A sin problemas. Bueno, ¿cuál era la particularidad que yo decía sobre esto del teorema del seno y la circunferencia trigonométrica? Que si a mí me hubiesen dado los datos estos, pero en palabras, pero no me hubiesen hecho el dibujo, podría tener más de una respuesta. Y vamos a ver por qué. Más de una respuesta posible. O si no hubiesen hecho el dibujo bien. Yo podría haber hecho el mismo dibujo de la siguiente manera. Podría haber pensado en una base de 11 centímetros como estaba recién, en un ángulo acá de ¿cuánto era esto? De 18 grados. Un ángulo de 18 grados. Y el lado que salía desde acá, desde esta esquina, de este vértice, medía 5 centímetros. Pero ¿qué pasa si esos 5 centímetros, en vez de salir para este lado, como salían recién, salen para este lado? Entonces, imagino un 5 así. Y que bueno, cuando se cortan estas dos, ahí se cierra el triángulo. El triángulo recién tenía estos mismos 5, pero para acá. Y entonces el triángulo terminaba siendo una cosa así alargada. Pero ¿qué pasa si uno hacía este dibujo? ¿Qué diferencia iba a haber en el proceso? Cuando uno planteara el teorema del seno, el proceso iba a ser exactamente el mismo, porque iba a decir, bueno, a ver, este iba a ser mi alfa, el que no conozco, y el proceso iba a ser el mismo, iba a ser 11 sobre seno de alfa es igual a 5 sobre seno de 18 grados, y después pasando todo me iba a quedar lo mismo de recién, es el mismo proceso. Rápido, es lo mismo de recién. Exactamente lo mismo de recién, pero acá hay un problema, ¿no? Porque esto de recién me había dado 42 grados, 49 minutos y no me acuerdo qué más, y 51 segundos. Ahora, afirmar que ese ángulo, así como se mide 42 grados, no está bien, porque esto claramente es un ángulo de más de 90 grados, no puede medir 42. Es decir, nosotros sabemos que un ángulo recto, ¿no?, tiene 90, entonces para que mida 42 debería medir un poquito menos de la mitad, es decir, un ángulo más o menos así, que en el anterior dibujo sí daba algo así. Pero esto es un ángulo mayor de 90 grados, si pasa los 90 grados, es un ángulo obtuso. Entonces, ¿cómo puede ser, si yo hice las cuentas bien, el planteo bien, 11 sobre seno de alfa, 5 sobre seno de 18. Paso el seno de alfa multiplicando, paso el seno de 18 multiplicando, después paso el 5 dividiendo, hago toda esta cuenta y le aplico el arcoseno y me dio 42 grados. ¿Pero qué? Esto es absurdo responder que ese alfa mide 42 grados. Entonces, ¿qué? ¿Está equivocado el teorema del seno en este caso? El teorema del seno en este triángulo
se equivocó, no se puede aplicar. Bueno, no. La razón es la siguiente. Es que cuando nosotros hacemos esta cuenta, seno a la menos 1 de, y esto de acá adentro, yo había puesto el valor recién, creo que era 0,6798. Cuando uno hace esta cuenta, la calculadora te da este valor, pero en realidad esta cuenta tiene dos resultados. Si uno piensa en la circunferencia trigonométrica, acá está el 1, el eje Y es el que me determina, el que me indica el seno, y bueno, 0,6, vamos a suponer que acá está el 0,5, esto es 0,6 más cerca del 0,7, vamos a suponer que está por acá, ese 0,679, y bueno, cuando uno se desplaza para acá, esto forma un ángulo, y cuando se desplaza para acá, forma otro ángulo. Bueno, este ángulo de acá abajo es el que me dice la calculadora, el de 42, 49, 51. 42 grados, 49 minutos, 51 segundos. El otro resultado posible sería todo este ángulo. Todo este ángulo, que son estos 42 restados a 180, es decir, 180 menos 42, 49, 51, es decir, el ángulo suplementario de 42, 49, 51. Este otro ángulo, el más grande, también tiene el mismo seno. También tiene como seno 0,6798 y todos los decimales que seguían después. Entonces, ¿cómo sé yo exactamente cuál de los dos resultados es correcto? Si yo hago esto, me da un ángulo de aproximadamente 137 grados, 10 minutos y 9 segundos, más o menos, ¿no? Si yo sumo, tenemos acá 60, más 1, 60, 37 y 42, 79 y 1, 80. Este otro ángulo es la respuesta acá. Entonces, a ver, acá una particularidad, y no es para hacer el teorema del seno algo más complicado, sino es para entender esto de que el seno puede tener dos resultados. El arco seno de un número puede tener dos resultados. Puede tener un resultado que sea, cuando ese es positivo, que sea menor a 90 grados, que en este caso era el de 42, y uno mayor a 90 grados, que es justamente el suplementario del primero, que tiene el mismo resultado. ¿Y cómo me doy cuenta cuál de los dos es? Bueno, según el dibujo que me propusieron. En este dibujo, en este triángulo, evidentemente el ángulo alfa es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces esta tiene que ser la respuesta. En el otro dibujo, donde este mismo lado de 5 centímetros salía para este lado y el triángulo se cerraba así, con ese ángulo de 18, y el ángulo alfa era este, evidentemente este ángulo es menor a 90 grados, entonces la respuesta correcta era la de 42. Bueno, por ahí uno dice, nos dijo que era fácil y no es tan fácil el teorema del seno. Bueno, es importante entender estas cosas, es importante salir de lo automático, ¿no? de lo estándar y de simplemente presiono los botones en ese orden que me dijeron y calculo, ¿no? Hay que siempre razonar y bueno, la matemática nos trae estas cosas para razonar y pensar. Bueno, esto fue el teorema del seno, espero que les haya servido, ya haremos otro video con más ejemplos y bueno, y para clarificar lo que no haya quedado tan claro. Gracias.